Eric, bienvenido. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Cómo estás, Carolina? Gracias de nuevo por la invitación. Mira, yo creo que las personas que si han escuchado entrevistas pasadas que hemos tenido acá, esto no debería sorprendernos. Al final, Correcto. el Fondo Monetario Internacional, al igual que muchas otras instituciones internacionales, han dicho que la apuesta que había tenido esta administración para balancear el presupuesto iba a ser la mina. Entonces ahora con la salida de la mina queda un hueco, no pun intended, en el que tú dices, oye, ¿y qué realmente se va a hacer para ajustar las finanzas públicas? Entonces, correcto, en ese reporte te hablan cosas que por un lado son lógicas y no debería sorprendernos, pero que son altamente preocupantes. Ahí está hablando de que hay que aumentar los impuestos, hay que reducir gasto en infraestructura, que de hecho esa me sorprendió un poco. Está hablando de que tenemos que escribirnos a lo que es el impuesto mínimo global. Ahí yo pienso que, bueno, al final es una tendencia que está pasando a nivel internacional un poco con ciertas empresas, pero para nosotros va a ser un neto negativo, ya que al final Panamá le vas a subir los impuestos a empresas que venían a establecerse acá, a generar empleos y realmente ya le estás quitando gran parte del atractivo que tenían al establecerse acá sin necesariamente compensar por alta burocracia, por altos niveles de corrupción. Son cosas que tenemos que reparar antes de que se empiecen a implementar esas medidas que son... Y la confianza también, que se ha ido perdiendo de a Estamos poco. pensando en aumentar impuestos y no en reducir el gasto del Estado, en la planilla del Estado, ¿no? Claro, y mira, hay cosas que son interesantes evaluarlas, como por ejemplo, ahí te están hablando de revisiones a las exoneraciones, cosa que a mí me parece atinado. Nosotros tenemos que de manera científica decir, ¿esto está siendo un neto positivo o negativo para el Estado? Es decir, si yo estoy dando una exoneración a una empresa o una industria y al final eso acaba resultando en un costo, es un subsidio. Entonces, claro, por supuesto que hay que revisar todas las exoneraciones y ver, bueno, ¿se compensa el no tener ese ingreso con empleos formales o se compensa con actividad económica? Esa exoneración tiene sentido. La que no, hay que revisarla y eso sí se plantea en el informe. La que me parece un poco preocupante es que, por ejemplo, están hablando de subir el ITBMS, cosa que al final es más regresivo porque al final le impacta más a las personas que tienen un bajo poder adquisitivo. Correcto. Entonces, no es nada nuevo, ya se está hablando desde hace mucho tiempo subir de 7 a 10% el ITBMS y la verdad es que el costo político de eso para el que sea que asuma la presidencia va a ser grande. Yo no estoy a favor, a mí me parece una inmoralidad, por ejemplo, que se tengan que subir los impuestos por la irresponsabilidad de este gobierno. Yo empezaría primero por reducir enormemente los gastos de funcionamiento, no los de inversión, y ver de qué manera se puede balancear. Ahora, hay algunos colegas que me dicen eso no va a ser suficiente y eso es algo que va a tocar evaluar a nivel técnico la próxima administración cuando se tenga toda la información disponible. Pero el FMI dice reducir los gastos de infraestructura, aplicar el impuesto universal. Pareciera ser que no me permite. Una de las grandes acciones de los gobiernos cuando hay crisis es casualmente invertir en infraestructura para mover el país, la economía del país. Y por el otro, el tema del impuesto, digamos, universal, genera esta barrera de que las compañías grandes que vienen vienen a Panamá siempre buscando un poco de economías en ese sentido, ¿no? Pareciera que son medidas, son recetas bien duras para el país. Y mira, si tú me dijeras que, por ejemplo, Panamá se ha enfocado en ser atractivo de otras cosas, porque, y de hecho, el informe dice hay que enfocarse en aumentar la productividad laboral, que en una de las entrevistas te dije que era una de las principales barreras a la inversión. Sí. Todavía estamos con un alto nivel de percepción a la corrupción, todavía tenemos un alto nivel de burocracia estatal. Entonces, si tú quitas el tema de los impuestos sin arreglar ese otro tipo de fricciones, al final va a ser que las empresas van a decir cuál es el atractivo de Panamá. Si se pone el impuesto mínimo global, que probablemente es una tendencia que todos los países están haciendo y que Panamá no se va a poder escapar de eso, vas a tener que entonces reforzar el tema de la institucionalidad, el Estado de Derecho y que el atractivo de Panamá ya no sea bajo impuestos. Como dije en una entrevista, a mí me parece que lamentablemente ya ese es una promoción obsoleta. O sea, al final ya ese modelo de negocio todos los países lo copiaron y ya no tenemos, digamos, cómo competir con eso. Pero sí hay que reforzar estas otras cosas que hemos hablado. A mí me llama mucho la atención porque durante las protestas, son las 7:59, es momento de despedirnos y agradecer a nuestra gente de Chiriquí, Bocas del Toro y el oeste de Veraguas que nos escucharon en Guapa 99.3, Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas y de Panamá Oeste en Radio Península y 8:30 AM, Provincias Centrales y el Darién. Gracias por sintonizarnos, queridos oyentes, pero seguimos en YouTube, @Choc Multimedia para que usted pueda seguir por allá y por supuesto, y en Choc Radio 93.3. Que durante las protestas, una como de las principales banderas, por así decirlo, de las personas que estaban protestando, era como que, pero es que tenemos el turismo, tenemos muchas más cosas que pueden reemplazar ese ingreso que brinda Minera Panamá, y ahorita enfrentándonos con la realidad, no.
no se puede. El turismo no formaría parte o no pudiera como que aumentarse para que pueda inyectar un poquito más. Mira, ciertamente hay que enfocarse en esos tres sectores que son, digamos, los motores económicos del país: logística, construcción y turismo. Ahora, pensar que solamente a punta de turismo es suficiente, a mí me parece un poco ingenuo. Por supuesto que hay que reforzar eso, pero digamos, todavía lamentablemente si nos comparamos a niveles de servicio, que es una cosa muy puntual, si nos comparamos a niveles de servicio con otros países de la región, República Dominicana, Costa Rica, estamos muy atrás. Colombia, estamos muy atrás. Ajá. Y es un tema que nosotros debemos reforzar. Aquí, por ejemplo, he hablado varias veces, tenemos un alto nivel de planilla estatal, 264,000 empleados. Si tú recortas esa planilla estatal, vas a tener ahorros, pero la gente dice, ¿y esas personas a dónde van a ir? Van a quedar desempleadas. Y digo, un momentito, yo prefiero que se inviertan en instituciones como un ITSE, un INADE, escuelas vocacionales, claro, para que esas personas que salen sean los chefs, sean los chefs, las personas de los guías turísticos, las personas que trabajen en la industria hotelera. Pero al final estás diciendo, bueno, que vengan los turistas y los turistas van a decir a un lugar donde se están cerrando las calles, a un lugar donde quieren hasta cerrar los aeropuertos. O sea, hay muchas cosas de la imagen de Panamá que tenemos que hacer y no va a ser simplemente construirlo y ven. O sea, vamos a tener que reforzar muchas cosas para hacer el turismo. Sí me parece una apuesta positiva el tema del turismo, pero es que no va a venir solo. Nosotros tenemos que también hacer algunas cosas como país para promocionar el turismo. En este tema de recobrar la confianza para inversión en Panamá, es muy complicado y nadie está haciendo lo necesario. Vemos que recientemente, por ejemplo, en la Comisión de Comercio de la Asamblea se está analizando un anteproyecto de ley para derogar el contrato con la empresa Panama Ports. ¿Qué impacto tendría esto y por qué esa intención de derogar un contrato que ya se le extendió a esta empresa? ¿Cómo afecta esto a la economía panameña? Mira, yo soy mucho de decir, más importa el cómo que el qué, porque al final, digamos, podríamos tener diferentes opiniones sobre el tema del contrato minero. La realidad es que al final se dijo, oye, aquí hay 20 artículos que son inconstitucionales. Entonces, el tema pudo haber sido más bien, ok, se derogó el contrato porque habían temas de inconstitucionalidad, vamos a revisarlo y que tomen responsabilidad los diputados que aprobaron una ley que tenía 25, en teoría la mayoría de los diputados son abogados, debieron haberlo identificado. Entonces, en el tema de Panama Port, que no me sé el nivel de detalle, más importante que el tema de que se derogó o no es por qué se derogó, cómo se está derogando. O sea, esas son cosas que a nivel internacional se escuchan, que le quiten la arbitrariedad y que le quiten ese enfoque de, bueno, esto es un costo político o esto simplemente lo están haciendo porque les da la gana. Si al final se demuestra, bueno, es que estas empresas, en el caso de la mina o en el caso de Panama Port, no cumplieron con el contrato y no hicieron las cosas como debería ser, a nivel internacional se dice, hey, Estado de Derecho. Pero si no se hace de la manera correcta, entonces a nivel internacional se percibe que depende de quién está en el poder, Panamá puede ser de un lado o del otro. Y eso es lo peligroso. Enorme. La percepción de seguridad jurídica puede afectarse y si se afecta eso, ahí sí no va a buscar beneficios. Nadie quiere invertir en Panamá. Contigo. O sea, es que no hay nada más cobarde que $1. Entonces tú llegas a un lugar y tú dices, oye, ¿por qué yo voy a arriesgar capital sin o sea, no hay certeza de nada en esta vida, pero yo cómo voy a invertir en un lugar en donde me digan, bueno, podríamos arrancar un contrato, pero te lo puedo quitar a mitad de camino? O sea, así nadie quisiera trabajar. Sobre todo si tú vienes con la intención de que, hey, yo quiero hacer las cosas bien, no voy a pagar un solo centavo de coimas, quiero simplemente producir mi negocio y ver si ese negocio genera algún tipo de rentabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Diciéndole a las empresas, te va a tomar un pocotón de tiempo a abrir tu marca, a sacar tu negocio, porque tenemos un alto nivel de burocracia estatal. A mí hay empresas internacionales que me han dicho que lo reciben así en los ministerios. Entonces, por supuesto que esas son las cosas que al final nos quitan atractivo. Le sumas a eso un impuesto mínimo global, que de cierta manera se entiende la tendencia, pero, o sea, le pones ese impuesto y se van a ir las empresas extranjeras. ¿De cuánto es el impuesto mínimo global? Hablan de 15% de las ganancias. Más. Que no es que está exageradamente alto. El impuesto sobre la renta en Panamá es 25%. 25, sí. Hay cositas ahí de los impuestos que yo digo, a ver, ¿por qué no aumentamos la base tributaria? O sea, tenemos 765,000 personas informales en Panamá. Trata de formalizar a esas personas y así aumenta la recaudación tributaria. Entonces, hay cosas que deben hacerse inmediatamente. El tema de revisión de los gastos de funcionamiento, el tema de cómo reducir la informalidad, el tema de la revisión de las exoneraciones. Esas cosas hay que hacerlas antes de empezar a decir hay que subir el ITBMS. Pero al final, independientemente de quién gane, la persona va a recibir un gobierno y se va a encontrar bastantes sorpresas. Entonces es muy fácil hablar de lado de acá diciendo, estas son las cosas que hay que hacer, pero cuando estás dentro del monstruo y te das cuenta, las cosas que no eran tan públicas, ahí vamos a tener que tomar una decisión científica. Pero eso no quita el hecho de que es una inmoralidad al final pasarle al contribuyente la responsabilidad y sensatez de una finanza pública que se ha manejado mal. ¿Sabes que ha habido propuestas también ya políticas de un candidato que habla, por ejemplo, sobrevolando en un helicóptero, de la necesidad de incorporar el tren
al Canal de Panamá desde el punto de vista de la logística territorial. Pero aparentemente hay un contrato de 25 años con ese ferrocarril. Esos son también mensajes que confunden a la opinión internacional sobre la seguridad jurídica de las empresas que teniendo contratos, son parte de una campaña política donde ya están dirimiendo el futuro de una organización que tiene un contrato con la nación, claro, y que no debería ser tan fácil de cancelarlo o de dejar de cumplir esos compromisos. Claro, ahí es donde, digamos, durante la campaña política se dicen cosas que son populares, porque al final el juego es ganar las elecciones. Y una vez se gana, ya llega un equipo de abogados y llega una serie de instituciones a decir, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces, uno cuando está proponiendo sí tiene que ser, digamos, relativamente cuidadoso. Ahí es donde muchos políticos no se atreven a decir cosas explícitas, porque después lo prometen en campaña y después no es que con la mala intención de no querer hacerlo, sino que se dan cuenta que no era tan fácil y se dan cuenta que es ahí problemático. Mira, nuevamente, al final este es un tema de ingresos y de gastos, y que nuestros gastos siempre han estado por arriba de los ingresos. Entonces tú dirías, bueno, hay que aumentar los ingresos porque el canal representa 25% de la recaudación y los impuestos son el 60%. Entonces tú dices, en una circunstancia donde el canal ya te está diciendo que están pasando menos tránsito, ese 25% se va a reducir. Y ese 60% que queda tributario no alcanza para los gastos. Ahora, no alcanza para algunos gastos que para nosotros son importantes, como por ejemplo infraestructura, y ahora nosotros tenemos un peso de intereses que son mucho más altos. Acabamos de emitir unos bonos, los más cercanos a 7.5%. El préstamo promedio de carros está por debajo del 7.5%. ¿Eso en qué se va a traducir? Que si el Estado está pidiendo un préstamo 7.5%, a ti te van a subir la hipoteca, a ti te van a subir el préstamo del carro, a ti te van a subir los préstamos personales. Es la realidad. Entonces, ¿cómo se compensa eso? ¿Cómo recuperaríamos el grado de inversión cuando lo perdamos? ¿Cómo recuperaríamos la confianza? Va a ser difícil, vamos a tener que asumir un costo político. Sí, en verdad es injusto, porque al final nosotros como contribuyentes somos los que lo pagamos, pero por eso yo siempre vengo a insistir y decir, hay que involucrarse en este tipo de cosas. La información es pública, vayan a reclamarle a sus diputados, vayan a reclamarle a sus candidatos, decir, oye, ¿qué estás haciendo tú para que esto no vuelva a pasar? Eric, el tema del cambio de la rebaja del grado de inversión, Sí. Ahí te voy a pedir un poquito de especulación sobre el tema. Se anuncia mucho, es como la crónica de una Muerte anunciada. Viene el lobo, Viene el lobo, no viene, estamos en medio de la campaña. ¿Tú crees que lo que está esperando los organismos internacionales es analizar quién tome el poder para entonces anunciar esto al principio de un gobierno? Sería bastante debilitante para cualquiera que estará. Correcto. Y mira, al final esto no es un tema de una sola cosa, esto es multifactorial. Ajá. Y una de las cosas que mayor peso tiene es las finanzas públicas. Y tú lees reporte tras reporte diciendo, me están maquillando las cifras, me estás diciendo que estás invirtiendo y realmente estás gastando, me estás diciendo que los ingresos van a venir de la mina, ya no está la mina, ¿de dónde van a venir los ingresos? Entonces, por eso es que hay una presión de las instituciones a decir, hey, al final yo represento ¿cómo se llama? Las calificadoras de riesgo representan al final los bonohabientes. Porque ellos dicen, yo estoy diciendo que tú eres grado de inversión, es decir, que las probabilidades de impago son relativamente bajas, pero si me estás diciendo que la recaudación ha bajado, si me estás diciendo que el gasto ha subido, ¿cómo yo voy a decirle al resto que ese no es el caso? Hay países ahorita mismo que cotizan de menos riesgo, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Colombia, están teniendo ahora no las calificaciones, sino el precio de esos bonos, el ENVIC, el indicador de riesgo internacional, está por debajo del de Panamá. Entonces, la justificación de ellos es, ¿cómo yo puedo decir que estos países que no son grado de inversión cotizan más seguros que tú? Entonces, ahí ya el mercado te está anticipando qué es lo que va a ocurrir. Nadie quiere que eso pase, pero hay una alta probabilidad y tenemos que atacar ese problema. ¿Tú cuándo crees que suceda? ¿Por qué no se dice ya? ¿Cuál es la situación con esa especie de anuncio que hemos estado leyendo en medios internacionales a través de, digamos, expertos afuera, pero que aparentemente no se decide en firme? Mira, eso tiene sus fechas. O sea, al final, y de hecho debería pasar, ya sea este mes o el próximo, los reportes de algunas de las calificadoras. A mí me parece que antes de las elecciones algunas de las calificadoras podría hacer el anuncio, porque eso tiene su periodicidad. Entonces van analizando los países cada 6 meses, cada cierto tiempo, y ya toca, digamos, el nuevo informe. Así que bien podríamos tener antes de las elecciones que por lo menos una de las calificadoras confirme que en efecto estamos perdiendo el grado de inversión. Es algo que yo personalmente no quisiera, nos va a tomar mucho tiempo recuperarlo, pero es que no debería sorprendernos,
bueno, tenemos más de 10 años de un manejo de las finanzas públicas paupérrimos que se ha acelerado con esta administración y que al final va a tomarle tiempo a la próxima administración. Tampoco podríamos esperar que la próxima administración, sea la que sea, va a Con tener una un varita déficit. mágica. Claro, va a tener un déficit de 1.5 el primer año. Es ridículo. Este año deberíamos cerrar en 4% de déficit y deberíamos tomar 3, 4 años poder llegar con una medida abrupta de reducción al gasto y hacer medidas como la asociación público-privada, tratar de atraer esa inversión extranjera directa para que la actividad económica mejore. Pero es que de verdad ahora tenemos una situación de que el paciente está en cuidados intensivos, hipertenso, con, digamos, el pecho abierto y queremos entonces una solución mágica. No, eso va a tomar tiempo para recuperar a ese paciente y va a tomar años y probablemente va a ser difícil y probablemente alguien le vaya a tener que decir en algún momento, hey, toca subir los impuestos y no es algo que yo abogaría, pero lamentablemente cuando se enfrente la administración a que tiene que pagar la deuda que dejó otro, al final el contribuyente es el que va a estar pagando por eso. Eric Molino, economista de la casa ya, que siempre habla con cuando yo nosotros sea de los presidente temas. voy a nombrar a Eric como mi ministro de Es que yo- Economía y Finanzas. No me Yo quieres, quería- Genio, entonces. Yo quería cerrar con algo y es ¿Cómo no? que ahorita ¿Cómo no? mismo hay 8 candidatos que desean llegar a la silla presidencial y tienen ansias de este poder. Vamos a darle el chance que para cambiar las cosas, ¿no? Pero como tú lo dices, cuando se van a enfrentar con esta realidad va a ser otra totalmente distinta y de repente no va a ser tan bonito como ellos pensaban. O por lo menos yo, si fuera candidata, no sé si quisiera estar en ese lugar, Claro. estando Panamá como está en este momento. Un mensaje breve que le darías a los candidatos después de escuchar un par de sus propuestas económicas que han hecho. ¿Con qué se van a enfrentar? Sí ¿Con qué Panamá se van a enfrentar? Si quieres mirar la cámara ayer, así se lo mandamos por online. Digo, se van a enfrentar a un país que ciertamente está maniatado en cuanto a las finanzas públicas y toca ser creativo, toca apalancarse mucho del sector privado, toca hacer mucha, digamos, innovación a nivel de burocracia, toca atacar directamente la corrupción, eso es un tema que es una cosa evidente que hay que hacer, porque si atacamos la corrupción va a haber un poquito más de confianza en la institucionalidad, pero no es lo único, hay que hacer muchas cosas, o sea, esto no es un solo problema, resuelve todo, no hay una varita mágica, y es entender que ya toca tomar decisiones políticas que tal vez se debieron haber tomado hace 10 años, pero que ahora ya se tiene que hacer. Ni siquiera hemos hablado de la Caja del Seguro Social, que también es un problema evidente y que está por estallar. Los políticos ahora tienen que decir, bueno, se acabó, vamos a atacar estos problemas, vamos a apretarnos el cinturón. Esa apretada de cinturón empieza desde el Estado para dar el ejemplo y vamos a tener que apoyarnos más de la empresa privada porque al final el costo de los intereses es muy alto, no tenemos presupuesto, pero esa actividad con la empresa privada es la que va a generar los empleos, va a generar empleos formales, va a aumentar la recaudación y de esa manera vamos a poder nivelar un poco más las finanzas públicas. Un liderazgo con transparencia también, decirle a la opinión pública lo que hay que decirle, aunque no le guste. Es correcto. Una mileizada. La verdad es duele. Totalmente, sí. Así Pero es. todos Ustedes, pintan como sí. que van a ser superhéroes y van a cambiar las ¿Recuerdan cosas. aquella frase que alguien dijo, el que quiera conocer a Panamá que venga porque se acaba? Eso fue en 1900 hace tiempo. Yo creo que estamos así similar. Hace tiempo. Sí. No, yo creo que siempre Panamá busca la forma de renovarse y el espíritu y la Ojalá. esperanza de la gente y el panameño siempre echa para adelante. Pero la verdad, cualquiera que llegue al poder tiene que tener liderazgo y hablarle a la pantalla, a los micrófonos, a las cámaras, con la verdad, decirle a la opinión pública, esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Así es. Bien. Gracias, Eric. Muchísimas Carolina. gracias. Eric Molino, economista, estuvo aquí con nosotros en Shock de Opiniones.